tal? Buenas tardes a todos los presentes. Especialmente agradecer a los expositores que están en el día de hoy, el doctor Luis Niño y el doctor Eugenio Serrabairuz, también a nuestra coordinadora Camila Clarey. Y veo que muchos de ustedes estuvieron ayer, porque algunos los veo con las cámaras prendidas, y a otros veo el nombre repetido, con lo cual sé que estuvieron ayer y estuvieron en la primera jornada entonces, en la, como ustedes saben, se habló un poco de la historia y de el momento en que el código se dicta y cómo logró aislarse de algunas corrientes de pensamiento penal y filosófico que hubieran sido dañinas si se hubiera el código integrado en ellas, ¿no? Hoy tenemos la exposición de los profesores invitados para continuar la discusión, el debate que cerramos ayer con las preguntas, así que hoy va a haber oportunidad de volver a discutir sobre algunos puntos específicos de las exposiciones de hoy. Agradezco a todos en nombre del Departamento de Derecho Penal, y Camila, como coordinadora, quedas a cargo. Muchas gracias. Gracias Mario. Bueno, gracias a todos, bienvenidos y bienvenidas a la segunda jornada homenaje que organizó el Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho para el Código Penal Nacional en su centenario. Nuestro primer expositor de la tarde es el doctor Luis Fernando Niño. Tiene un currículum sumamente extenso que me tomé el atrevimiento de reducir a dos cuestiones sumamente importantes, que es titular de esta casa y es también doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca. El título de su exposición es El régimen legal de niños, niñas, adolescentes y adolescentes en conflicto con la ley penal desde 1922 a nuestros días. Doctor, le doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, vuelvo a agradecer ahora públicamente al doctor Mario Villar por el hecho de habernos convocado, porque merecía un homenaje de parte de la Facultad de Derecho, nuestra facultad de la Universidad de Buenos Aires, el Código Penal de 1921, que rigió desde 1922, por supuesto. Así que gracias, Mario, gracias a todos los que están presentes. Un abrazo a mi querido Eugenio Serrabairuz, ex colega y amigo de toda la vida. Y muchas gracias, Camila Clarey, por tu presentación, que me parece muy bien que haya sido sinóptica en esto. Lo único que ya no soy titular en realidad de la facultad. Soy un consulto, me han nombrado consulto, pero a los titulares, cuando cumplimos 70 años, el día 31 de diciembre del año que cumplimos 70 años, dejamos de ser titulares y quedamos a cargo, que nos van renovando el a cargo. Hasta ahora voy con suerte, pero no soy titular ya. Muchas gracias por todo. Bueno, para intervenir en este evento que es conmemorativo del centenario del Código Penal argentino, me voy a referir a una materia que reclama singular atención y que además a mí me convoca porque he sido estudioso del tema, he trabajado en esa actividad judicial tan prolongada de 50 años y 2 meses. Fue tangencial, pero fue fructífera mi intervención en la justicia de menores, y me adelanto al tema, niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, y además he sido voluntario en una organización no gubernamental que se dedicaba a esta problemática. Y adelanto que bien podría titularse mi análisis del tópico, y sin mayor sarcasmo, del patronato al vacío legal. A despecho del auge de las ideas de positivismo penal y criminológico imperantes en aquel entonces, y que por lo que escuché hoy, ayer se habló bastante de este tema, en nuestras latitudes y en nuestro ámbito específico, el texto presentado por Rodolfo Moreno, que sirvió de base para el ordenamiento que el siglo de vigencia actualmente celebramos, ostentaba un tenor plausible de liberalidad en el mejor sentido del término, liberal, predominantemente liberal. No obstante, obviamente, el influjo de la nueva escuela de Italia, de Enrico Ferri, por ejemplo, reiterado visitante de ambas márgenes del Río de la Plata, y llevaron a copiar en algún sentido ese intento de él
de conciliar el darwinismo de cuño spenceriano con su peculiar versión del socialismo científico. Y hubo notables introductores y cultores vernáculos, Cornelio Moyano Gacitúa, Julio Rodríguez de la Torre, Pablo Mariconde en la Universidad de Córdoba, Rodolfo Rivarola en la Universidad de La Plata y ni más ni menos que José Ingenieros y Luis Agote en Buenos Aires. Bueno, como tuve ocasión de consignarlo un año antes en un simposio internacional que se realizó organizado por la Fundación de Cultura Universitaria del Uruguay, lo mismo sucedió allí donde los divulgadores fueron Melitón Romero y José Irureta Goyena Anza. Entonces, este influjo de Ferri tuvo también un eco en quien también iba a ser visitante conspicuo de ambas orillas de La Plata, que fue don Luis Jiménez de Azúa, ni más ni menos. Él había realizado una conferencia editada en su momento, El estado peligroso del delincuente y sus consecuencias en el derecho penal moderno, Madrid 1920, y ni más ni menos que en 1922 realiza con el preludio de El estado peligroso del delincuente, otra obra, El estado peligroso, nueva fórmula para el tratamiento penal y preventivo, y esto da la pauta entonces de lo que se llamó, según él, el positivismo crítico. Uno de los tramos teóricos alcanzados por esa impronta positivista fue, sin duda alguna, porque hablábamos ayer, por lo que veo, de cuánto se salvó y cuánto quedó en ese tono predominantemente liberal. Sin embargo, el tema referido a las y los menores de edad en conflicto con la ley penal fue una excepción. Es sumamente útil, recordando hoy el centenario del texto original, que repasemos muy rápidamente el itinerario de esa dramática relación entre niños, niñas y adolescentes y ley penal. ¿Por qué? Porque no solo hay incuria por parte del legislador argentino, y hay que decirlo, en punto a poner en regla el tratamiento de esta cuestión, sino, muy especialmente, ante la existencia de propuestas legislativas de data relativamente reciente, en cuanto a que parecen retroceder a concepciones que entendíamos superadas y que contravienen flagrantemente las disposiciones constitucionales y convencionales en vigor. El artículo 36 del Código Penal Argentino original comenzaba anunciando en su formulación original: no es punible el menor de 14 años, pero añadía seguidamente: si de las circunstancias de la causa y de las condiciones personales del agente o de sus padres, tutores o guardadores resultare peligroso dejarlo a cargo de estos, el tribunal ordenará su colocación en un establecimiento destinado a corrección de menores hasta que cumpla 18 años de edad. Si bien la entrega a los adultos responsables, padre, tutor, guardador, podía anticiparse mediante resolución judicial y previa justificación de la buena conducta del menor y de sus padres, tutores o guardadores, el precepto continuaba estableciendo, y es oportuno que reparemos en la terminología empleada, que si la conducta del menor en el establecimiento donde estuviere diese lugar a suponer que se trata de un sujeto pervertido o peligroso, el tribunal podrá, después de las comprobaciones necesarias, prolongar su estadía hasta que tuviere 21 años. En realidad, esa normativa aparecía como complemento de otra dictada 2 años antes, la Ley 10.903, definida como patronato de menores. El epígrafe de la ley era ese. Y en su artículo 14 determinaba que los jueces del fuero en lo criminal y correccional, tanto en la capital como en las provincias o territorios nacionales, ante quienes compareciera un menor de 18 años, ya fuera acusado o víctima de un delito, debería disponer preventivamente del menor si se encontraba material o moralmente abandonado o en peligro moral, y entregarlo a una persona virtualmente honesta, pariente o no,
o a un establecimiento de beneficencia público o privado, o bien a un reformatorio público de menores, con la efectividad que de esa cláusula residual podía llevarnos a entender. De modo que se trataba del reformatorio. En tanto que por el artículo 15, los mismos jueces, cuando proveían respecto de una tenencia provisoria o definitiva respecto de un menor de 18 años, o cuando lo absolvieran, o cuando resolvieran definitivamente en un proceso en que un menor fuera víctima del delito, podían disponer de él por un tiempo indeterminado y hasta los 21 años, en la medida en que se encontrara material o moralmente abandonado o en peligro moral, del mismo modo establecido en el precepto anterior. Ese estado de cosas se mantuvo en pie hasta el 30 de diciembre del 54, fecha en que se publica oficialmente la Ley 14.394, que fue innovadora en diversos aspectos, puesto que también estableció por primera vez en la legislación el divorcio vincular. Pero en cuanto al tópico que hoy nos reúne, excluyó formalmente del texto de aquel ordenamiento de fondo a las personas menores de edad, al derogar el artículo 36 y los tres que lo complementaban, fijó el límite de inimputabilidad o imputabilidad en los 16 años, una marca etaria que, tras diversas alternativas, como recordaremos, rige hasta el momento en la Argentina, y respecto de las personas mayores de 16, menores de 18, excluyó la persecución penal en casos de ilícitos leves, al tiempo que se previó un tratamiento de corte tutelar con institucionalización para el resto de los delitos. Y se estimó penalmente punibles a los mayores de 18 años con la única nota diferencial del lugar de cumplimiento de la condena, cosa que en la práctica muchas veces tampoco se tuvo en consideración, en sectores destinados a jóvenes entre esa edad y los 22 años, que era el tope de la mayoría de edad civil, como recordarán. Bueno, representó obviamente un avance la ley 14.394, si se la compara con el tratamiento anterior, pero la subsistencia de la ley del patronato de menores, que mantuvo vigencia ni más ni menos que hasta el 29 de octubre de 2005, fecha en que se publica oficialmente la ley 26.061 de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, se perpetuó un régimen que continuó considerando a los menores de edad como meros objetos de tutela a disposición de jueces, de los jueces respectivos, los jueces de menores. Y lejos estaba entonces de reconocerse su debido sitial de sujetos de derecho. Para colmo de males, a lo largo de estos 69 años que nos separan ya de la ley 14, o 70 años de la ley 14.394, en lugar de registrarse avances en la materia, se produjo el claro retroceso temporario vinculado con la implementación de la última dictadura cívico-eclesiástico-militar en marzo del 76 y ese frenesí represivo de la dictadura. La ley 21.338, publicada el 1 de julio del mismo año, devolvió el límite de la imputabilidad a los 14 años, que, como dijimos, ya se hallaba plasmado en el Código del 21. A los 16 llevó la eximente referido a los delitos leves, y esos topes además se reiteraron en la ley 22.278, emanada también del régimen de facto, que fue titulada El régimen penal de la minoridad, publicada en 1980, el 28 de agosto de 1980. Bien, si bien es cierto que a fines de ese trágico periodo, en la postrimería de la dictadura, mediante la ley 22.803 del 9 de mayo del 83, se reponen los límites etarios de la ley de 1954, el tratamiento integral del tema permaneció sin variación hasta el presente. Peor aún, como veremos seguidamente para el final, no todas las iniciativas parlamentarias se han orientado a lograr concordancia entre nuestro derecho positivo y la normativa presidida por las convenciones internacionales sobre los derechos del niño.
Por obvias razones de tiempo, me limito a mencionar fugazmente los 4 proyectos de reforma del Código Penal sucedidos en los últimos 15-16 años, presentados en 2006, 2014, 2015 y 2018, con sus referencias al ámbito de la justicia penal juvenil. Con lo cual dejaré de manifiesto la falta absoluta de correlato entre las propuestas sucesivamente pergeñadas y las pautas, porque en esto no hay excepciones, y las pautas que la Constitución Nacional y el derecho internacional de los derechos humanos imponen de cara a las personas menores de edad. El primero de esos 4 anteproyectos que voy a mencionar, de ley de reforma y actualización integral del Código Penal de la Nación, fue debido a una comisión creada en el año 2004 y presidida por el recordado Tute, por el profesor David Baigún. Se limitaba a expresar en el artículo 34, eximentes, no es punible el menor de 18 años. Una ley especial establecerá el régimen de los menores en conflicto con la ley penal. Está de más decir que esta ley no hubo de prosperar. La comisión creada por el decreto 678/12, presidida por el profesor Eugenio Zaffaroni, destinada a presentar un anteproyecto de Código Penal, cumplió con su cometido en cuanto a presentarlo en 2014. En el artículo 4, inciso 2, establece textualmente ámbito material y personal. Este código se aplicará a los hechos cometidos por mayores de 18 años y a los hechos imputables a personas jurídicas. El régimen penal de menores se establecerá en una ley especial. Tal como aconteció en el caso anterior, tal norma específica no logró concreción. Pero vale apreciar lo apuntado por esa comisión, la comisión Zaffaroni, en la nota número 2, referida al artículo 4 del proyecto, bajo el título Niños, Niñas y Adolescentes. Allí se advertía acerca de las dificultades que el actual régimen planteaba, sobre las del actual régimen, claramente. Dificultades que, según el criterio excesivamente moderado de la comisión del grupo de trabajo Zaffaroni, eran de 2 órdenes, a saber, textualmente, y lo cito textualmente. En principio, la arbitrariedad en cuanto a los menores que no han alcanzado los 16 años, tema que en algún momento, dice la comisión, deberá considerar el legislador, pero que no tiene vinculación con el texto del Código Penal. Bien, en ese sentido, prosigue la nota, ha trabajado el Congreso Nacional hace pocos años, aunque lamentablemente esa labor se ha interrumpido sin concretarse en una nueva compatible con la Constitución. Y pese a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación había exhortado al Poder Legislativo a compatibilizar la legislación penal juvenil con el texto MAC. En segundo lugar, y en concreta relación con el Código Penal, continuaba señalando la Comisión Zaffaroni, y cito textualmente, la ley vigente permite que una vez concluida el tratamiento, el juez decida si le impone pena, y en tal caso, si ésta se disminuye en la forma prevista para la tentativa. Sabemos, con la rebaja de 1/3 a la mitad, dejando abierta la posibilidad de imponer la misma pena que al adulto, lo que lesiona el principio de culpabilidad. ¿Sí? Fin de la nota del artículo 4. Esa preocupación puntual por la subsistencia de un régimen que permite, aún hoy, al juez o al tribunal de menores optar por aplicar a un niño, porque en definitiva es un niño, la misma pena que le aplicaría a un adulto, remitía claramente a lo que había decidido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuerpo que integraba el profesor Zaffaroni en esos años, al revocar una decisión de la Cámara Federal de Casación que había aplicado prisión perpetua a un adolescente. Fallo, lo recordarán, el fallo Maldonado, resuelto el 7 de diciembre de 2005. En ese decisorio de la Corte Suprema, el máximo tribunal, seguramente con la pluma de nuestro querido Raúl Zaffaroni, aludía reiteradamente a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, al comité que interpreta dicho instrumento de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la regla de Beijing, las directrices de Riad, pero a pesar de ese rotundo precedente jurisprudencial, la Comisión
dejó a discreción de los representantes del pueblo la alternativa, la posibilidad de aprovechar esa reforma y, sin necesidad de sancionar una nueva ley de régimen de menores, así que quedaría de todos modos pendiente, que podía consagrar, y se lo dejaba picando al Poder Legislativo, consagrar en el Código Penal la prohibición expresa de imponer a aquellos las mismas penas que a un adulto. O sea, ni siquiera se expidió al respecto por considerarlo materia ajena a su cometido. Excesiva cautela que contrasta con un nuevo cuerpo de leyes que aparece en 2015 por parte del entonces legislador Sergio Massa, actual ministro de la Alianza Gobernante, que curiosamente fue calificada por él como el Código Justo. Ese proyecto, que tampoco ha logrado trámite parlamentario, se coloca expresamente en las antípodas desde su propia presentación con el de la Comisión 678 del profesor Zaffaroni. Según palabras de dicho ex legislador y actual ministro de Economía, el texto elevado a consideración del Poder Ejecutivo Nacional por la comisión presidida por Zaffaroni, y cito textualmente, viene emergente de un pensamiento filosófico alejado de la realidad social, diseñado por la pluma insigne del doctor Raúl Eugenio Zaffaroni, vistió los nombres de pila, y, cito textualmente, respondía a su pensamiento abolicionista, agregando que juristas y políticos que no creen en la cárcel nos proponían un sistema libertario y reduccionista que iba en contramano con lo que cada argentino me contaba día tras día, ciudad tras ciudad. Fin de la cita. Consecuente con este punto de partida, en la materia que nos interesa, el parlamentario de referencia, hoy ministro de Economía, proponía el regreso, y propone, porque el código está ahí sin tratamiento parlamentario, pero es una iniciativa, propone el regreso del límite de la edad de imputabilidad a los 14 años, en el artículo 13, inciso L de su iniciativa, con un añadido que lo aleja inclusive del Código Penal del 22, del 21, que rigió desde el 22, y de todos los proyectos mencionados, porque postula en el artículo 58 que serán computables a los efectos de la declaración de reincidencia las condenas recibidas en procesos seguidos a menores de 18 años. Valga acotar, por añadidura, que el artículo 7º de su proyecto, referido al principio de proporcionalidad, tras sentar la regla clásica, según la cual la pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho, sería la regla, bien, Massa introduce una excepción que debería sorprendernos a estas alturas, formulada en los siguientes términos. Esta norma no rige en caso de reincidencia o habitualidad del agente al delito. Recuerden que la reincidencia también se tendría en cuenta para los menores, de 14 en adelante. Y concluye textualmente, esta norma no rige en caso de reincidencia o habitualidad del agente y la medida de corrección y seguridad solo puede ser ordenada por intereses públicos predominantes y la protección integral de la víctima. En una palabra, por la gran resurrección de Enrico Ferri, de aquella victimología, de aquel positivismo crítico de Jiménez de Azúa y de Enrico Ferri en pleno siglo XXI. En el cuarto y último proyecto integral de reforma, que lo presenta la comisión presidida por el doctor Mariano Borischi, se desentiende una vez más el límite jurídico penal de imputabilidad en materia del Código Penal, remite a la norma específica, o sea, deja de lado el régimen. En el tercer párrafo del artículo 34, tras describir las diferentes situaciones alusivas al tópico, se limita a disponer, y cito textualmente, la responsabilidad de las personas menores de edad se establecerá por una ley especial. Pues bien, esa anunciada ley especial, que tampoco alcanzó trámite parlamentario, advendría, desoyendo por lo pronto, la Recomendación General 12 y las correlativas recomendaciones específicas A y B, contenidas en el informe Justicia Juvenil y Derechos Humanos en las Américas, aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
el 13 de julio de 2011. Y me explico por qué. Dicho artículo 34, tercer párrafo, rebaja el tope inicial de los 16 años, actualmente en vigor, a los 15 para ciertos ilícitos, desconociendo el principio de no regresividad, y a la vez utiliza rangos de edades, o sea, 2 edades mínimas, en consideración con la gravedad de las infracciones o bien las circunstancias personales del menor infractor, tal como sucedía con la ley 14394 del año 54 y con la ley vigente heredada de la última dictadura militar, la 22278, reformada por 22803. Bien, durante las labores vinculadas a la elaboración de ese proyecto de ley especial destinada a acompañar la reforma integral propiciada por la Comisión Borinsky, en el marco del Plan Justicia 2020 del gobierno anterior, se me llamó como uno de los expertos convocados, como pasó en ocasiones anteriores, respecto a la cuestión relacionada al límite etario. Hice notar en una sesión que fue celebrada en el ámbito del Ministerio de Justicia de la Nación, con el doctor Pablo Jaltus acompañándome, el impedimento normativo que representan los documentos del Corpus Juris relativo a los derechos de niños, niñas y adolescentes en cuanto a la progresividad y no regresividad. Y lejos de ser el único, de los 40 participantes en esa mesa de expertos y técnicos, 32 de los 40 nos pronunciamos por la negativa en torno a la reducción de la edad de imputabilidad, 5 no asumieron una postura definida y solo 3 se manifestaron de los 40 a favor de la reducción. Sin embargo, tal como lo indiqué, esa abrumadora mayoría no fue óbice para que el Poder Ejecutivo Nacional del periodo anterior, gubernativo, presentara el proyecto con esas objetables notas que lo descalifican frente al sistema interamericano de derechos humanos. Esa inconsecuencia de la clase política me retrotrajo a una anécdota que ilustra sobre el cariz puramente punitivista y demagógico de muchas de las iniciativas parlamentarias aisladas que jalonaron la sanción de esos 4 proyectos. Lo digo claramente, rápido. En 2004, año de la puesta en marcha de la ya mentada Comisión Baigún, la sociedad argentina se hallaba conmovida por el luctuoso epílogo de un secuestro extorsivo, el famoso caso Bloomberg. Una de las propuestas parlamentarias, la presentada por el senador Miguel Pichetto, postulaba en el único artículo de fondo, porque el otro era de forma, la rebaja del tope en cuestión a los 14 años de edad. En la exposición de motivos se pretendía fundar la medida propiciada en la supuesta evidencia de que el uso de las computadoras, los videojuegos y los celulares por parte de niñas, niños y adolescentes brindaba una muestra clara de su precocidad intelectual, circunstancia que habilitaba teóricamente a reducir el referido margen de inimputabilidad o imputabilidad. Fui invitado a comparecer en el ámbito del Salón Azul, conocerán ustedes el Senado de la Nación. Me permití disentir abiertamente con por las advertencias que yo tenía coleccionadas de psiquiatras, psicólogos, expertos en materia infanto-juvenil, acerca del estancamiento de la evolución psíquica de esa faja etaria, precisamente por la interferencia de esa parafernalia de imágenes programadas por adultos y apenas digitadas hábilmente por los usuarios, empobrecidos, de acuerdo a lo que decían psiquiatras y psicólogos infanto-juveniles, empobrecidos en su capacidad crítica, debido al paralelo abandono de la lectura como fuente generatriz de conceptos, juicios y razonamientos. En síntesis, hasta el momento en nuestro país, el mecanismo de disposición provisional, tanto respecto de los menores de edad no punibles como de los mayores de 16 años, se mantiene vigente, aunque en constante tensión, obviamente, con la mencionada ley 26.061 de protección integral de los derechos de ese vasto colectivo de niños, niñas y adolescentes. Y análogamente,
subsiste hasta nuestros días la potestad judicial de disponer definitivamente de unos u otros hasta la mayoría de edad, si de los estudios realizados resultare que el menor se haya abandonado, falto de asistencia, porque falto de asistencia, fíjense, se amplió el elenco durante la dictadura militar, o bien en peligro moral o material, o presenta problemas de conducta, con lo difuso que tal causal conlleva en su expresión. Aunque la vigencia de la citada ley, yo creo que estoy en término todavía, puedo seguir los 5 minutos más. Perfecto, sí. Aunque la vigencia de esa ley de protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, la 26.061, ha condicionado en cierta medida el comportamiento de los jueces de menores, esto hay que decirlo, en orden a tales capacidades de disposición de los menores, como si fueran objetos, es menester admitir que, merced a un régimen legal que nació en dictadura, continúa expedita la vía que convierte a tales magistrados en padres patrones respecto de ese complejo y heterogéneo universo. Y que más de uno de ellos, aquí en el interior, yo en este momento estoy en la provincia de Mendoza, y en otros lugares del territorio, transitan esa senda, más de un padre patrono. Cito un ejemplo más. Como presidente de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y de la Sala Segunda del Colegiado, hube de intervenir en 2017 ante un recurso deducido por la defensa de un adolescente contra la decisión de un tribunal de menores que insistía en mantenerlo privado de su libertad, pese a los diversos y exhaustivos informes periciales que aconsejaban su derivación a un hogar de tránsito, como paso intermedio para reintegrarlo al medio libre, desoyendo inclusive el decidido apoyo de tal medida por parte de las autoridades del propio instituto que lo tenían el chico retenido. Entonces, con base en los distintos instrumentos internacionales, presididos por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, señalé entonces textualmente que el enorme poder atribuido al juez por la Ley 22.278, que aún subsiste, aún reformada por la 22.803, solo logra retener alguna legitimidad si se le entiende destinada a armonizar principios tales como los contenidos en el artículo 37, literal C, y 40, numerales 3 y 4 de la Convención Internacional, con la condición primordial del interés superior del niño, consagrado en el artículo 3 de dicho instrumento internacional. Y señalé también que los jueces de menores, aunque faltos de especialización obligatoria, y también todo hay que decirlo, en nuestro sistema de administración de justicia no tienen especialización, deben reconocer esos jueces, faltos de especialización, obligatoria al menos, que un niño, además de ser titular de derechos, es titular de derechos e inmunidades especiales respecto de los adultos, en lugar de que caigamos en lo que en Kent versus United States se supo decir, lo peor de dos mundos, las garantías acordadas por los adultos, ni los cuidados formalmente prometidos para la condición de menor, se hacen presentes en esta realidad de los niños, niñas y adolescentes. Por último, y con esto sí cierro definitivamente para que nuestra moderadora no me rete, en una decisión que refleja el insatisfactorio cuadro de situación existente en nuestro país, voy a dedicarme a mencionar lo que el máximo órgano del Sistema Interamericano de Derechos Humanos dijo el 14 de mayo de 2013 en el caso Mendoza y otros versus Argentina, que justamente tiene que ver con un hecho ocurrido en Mendoza, que fue llevado a cabo por la Defensoría General de la Nación. Se trató de la primera ocasión en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional de un Estado parte en un caso en el que la representación de las víctimas hubo de ser ejercida exclusiva y desde el inicio por la defensa pública oficial.
Ese decisorio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos llevó a que las penas perpetuas no respetaban las obligaciones internacionales relativas a los derechos de niños, en violación, entre otros, de los requisitos de singularidad de la pena, privación de libertad por el menor tiempo posible, revisión periódica de la necesidad de privación de la libertad. Que además las sentencias nacionales impugnadas violaron la prohibición de la prisión arbitraria, establecida en el artículo 7.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y de igual manera que por su propia naturaleza, las condenas no cumplían con el propósito de reinserción social de los niños, porque implicaban una exclusión máxima de la sociedad, con lo cual acababan siendo meramente retributivas, indicando inclusive que constituirían tratos crueles e inhumanos si tenemos en consideración lo que el artículo 5, numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos está ordenando y prescribiendo. En fin, saben que el caso todavía está abierto, la Corte Interamericana sigue esperando que las autoridades nacionales den final a todo lo que prometieron para que este estado de cosas deje de mencionarse como tal. Concluyo. El marco, tanto constitucional como convencional, reclama desde hace décadas una legislación que sea acorde con sus mandatos y respetuosa con sus prohibiciones. La Corte Suprema de Justicia de la Nación supo, en el fallo Maldonado, expedirse respecto de cómo se encuentra construida la pirámide normativa respecto de niñas, niños y adolescentes. Entonces, lo he dicho en Uruguay, lo vuelvo a decir hoy, lo dije en Rosario, es hora de que los representantes del pueblo, diputados y senadores, aprendices de ministros, lo que fuere, dejen de apelar a la vulgar demagogia punitivista, con mezquinas miras de rédito electoral, y se den a la tarea de proyectar un sistema que honre las obligaciones internacionales asumidas por el país de protección y garantía de los derechos humanos, especialmente en relación a los niños, niñas y adolescentes sometidos a la justicia juvenil, favoreciendo su desarrollo integral y privilegiando su reintegración a la familia y a la sociedad. Nada más, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, profesor, por su exposición y por el uso del tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, nuestro segundo expositor de la tarde y el último del día de hoy es el doctor Eugenio Serrabairuz. También tiene un currículum extenso y valioso, pero lo voy a resumir como profesor titular y doctor en Derecho por esta casa de estudios. El título de su exposición es El ejercicio y la extinción de las acciones penales, problemas actuales. Doctor, le cedo la palabra. Bueno, no sé si me escuchan bien. Buenas tardes a todas y todas. Para mí es un honor participar de esta jornada. Quería agradecerle al profesor Mario Villar por la invitación, a Silvina Alonso, a Camila Clare y a Valentín, que están trabajando en la organización. Y también para mí es una alegría, un orgullo y un honor compartir con Luis Niño, que es no solo un querido amigo, sino que por esas vueltas de la vida él participó en mi desarrollo académico, y con esas cosas del destino terminamos compartiendo tribunal en su última y brillante etapa como juez de casación. Yo elegí un tema que tiene muchas aristas procesales, ¿no? Me parecía interesante discutir cómo un instituto o unos institutos en particular, que el Código Penal, que hoy o que en este año celebramos los 100 años de su entrada en vigencia, reguló de una manera y que con el transcurso del tiempo, sobre todo yo diría en los últimos 15 o 20 años, pero particularmente a nivel nacional, relativamente hace poco se modificó. Y es la cuestión del ejercicio y la extinción de las acciones penales. Y si uno mira el Código Penal de 1921, una de sus preocupaciones, de sus autores y de quienes participaron en el proyecto, lo modificaron, fue garantizar cierta uniformidad en su aplicación. Y esto se ve, por ejemplo, claramente
en el tema del concurso de delitos, en el artículo 58, esa regla que es tan difícil de interpretar, ¿cierto? Yo, para tratar de mostrar esta preocupación de quienes elaboraron el Código Penal, voy a leer unos párrafos, pese a que esto puede ser aburrido, pero que van a mostrar con claridad esa intención de quienes lo redactaron. Y decían, el código debe prever el caso, ¿no?, para no exponernos a que, teniendo un solo código para toda la nación, hechos iguales den lugar a consecuencias diferentes. La ley no debe admitir estas diferencias y el código, para que no se produzcan, debe prevenirlas, teniendo como objeto primordial el que no se verifiquen condenaciones distintas por hechos iguales a causa de las diferentes jurisdicciones. Un código penal no será único en el país, como lo quiere la Constitución, si puede dar lugar a resultados divergentes en su aplicación, por razón de tribunales destinados a aplicarlos. Con cita de Rivarola, quizás el gran impulsor de esta unidad en la aplicación del derecho penal, decía la comisión: la Organización Federativa de la Administración de Justicia bajo la unidad del Código Penal de la Nación conduce a consecuencias contradictorias y absurdas. La materia del concurso de delitos exige necesariamente la unidad del juicio, ya que los diversos delitos deberán ser considerados en la unidad del fallo que fijará la penalidad, sea que se sumen las diversas penas o que se fundan en una sola. El Código Penal debería pronunciarse sobre esta materia para evitar que las reglas fundamentales que le establezca queden suprimidas por las leyes de procedimientos que deben proveer a su aplicación y no a su derivación. Y lo interesante es que para redactar el artículo 58 del Código Penal, la comisión convocó a Tomás Joffre, quizás el primer gran procesalista, ¿no?, de nuestra historia, ¿no?, un poco el que introduce el procesalismo moderno, y que es el autor de los códigos de procedimientos de la provincia de Buenos Aires y de San Luis, ¿no?, los que se apartaban en algún punto del Código Barrio de 1888-89. También, aparte de este aspecto, que ahí se ve claramente la intención del legislador de garantizar cierta uniformidad en la aplicación del Código Penal, en el artículo 58, esto se refleja también en el ejercicio y la extinción de las acciones penales. Y este tema, uno podría decir que fue considerado de esa manera casi sin voces discordantes, ¿no es cierto? Incluso, como recién el profesor Luis Niño mencionaba los proyectos del Código Penal, mantuvieron esa tradición de regular el ejercicio y la extinción de las acciones penales, pero lo cierto es que en determinado momento, como les decía antes, empieza a aparecer una tendencia legislativa, sobre todo en el ámbito provincial, de comenzar a regular estos institutos de manera provincial, ¿no? Quiero marcar como jalones, aparte de estos dos, los últimos proyectos que mantenían el ejercicio y la extinción de la acción penal regulados en el Código Penal, cómo el legislador nacional reguló, por ejemplo, la suspensión del juicio a prueba, ¿no es cierto?, o en el momento que sanciona la ley 25.990, que precisó los actos que interrumpen el curso de la prescripción de la acción penal, para reemplazar de ese modo la famosa secuela del juicio. Eso es muy interesante porque ahí el legislador nacional se hace cargo de las diferencias de los distintos códigos que rigen las provincias y buscó establecer actos, digamos, comunes, ¿no es cierto?, describirlos de una manera que puedan englobar las distintas regulaciones que podían existir en las provincias. Les decía que esto es una opinión mía, un análisis que yo estoy haciendo, que quizás habría que precisarlo, pero esto tiene que ver con el proceso de reformas de principios del siglo XX, que ya suena raro, ¿no?, que estemos hablando del principio del siglo XX, como va pasando el tiempo, ¿no?, y uno va creciendo, ¿no?, por no decir envejeciendo. Eso no se puede decir el profesor Luis Niño porque siempre se mantiene igual y joven y intelectualmente brillante, pero acá están las ideas de Alberto Binder, ¿no es cierto? Alberto Binder, en sus trabajos y en la labor de reformas que él encabezó de algún modo, él distingue entre, digamos, ser parte de una visión política criminal de la acción penal y
considera que ese poder penal está repartido en 4 sujetos políticos: el poder federal, los estados provinciales, los municipios y los jurados ciudadanos. Entonces, en su opinión, esa opinión favorable a la regulación provincial del ejercicio de la acción penal es el producto tanto de un debate doctrinario como una necesidad funcional clara. Un poco el planteo es que las provincias tienen necesidades político-criminales diferentes al Estado Nacional, y por lo tanto tienen esa potestad de poder regular el ejercicio y la extinción de la acción penal. ¿Qué estamos hablando con esto? Son las vías alternativas, las posibilidades de no aplicar pena por alguna razón, o prescindir de la persecución penal por alguna razón. Y en algún punto tiene razón, y acá viene un poco la historia personal de cada uno de nosotros. Yo viví muchos años en Tierra del Fuego, y la realidad político-criminal, en el sentido de qué delitos se cometían, es muy distinta al conurbano bonaerense. Es decir, hasta no hace mucho tiempo la gente se olvidaba, no cerraba la puerta de la casa y no pasaba nada. En otros lugares esto es muy complejo. Así que algo hay de razón en eso. Pero lo que yo quiero mostrar con esta exposición, que este desarrollo legislativo que voy a describir ahora condujo a algunas situaciones que son, digamos, contrarias a lo que el legislador del Código Penal originario previó de algún modo y trató de evitar, pero que se está produciendo ahora en la práctica, ¿no? Para ver un poco cómo es la situación actual, voy a referirme brevemente a la reciente evolución legislativa y algunas sentencias de la Corte Suprema. Y acá cabe la reforma o el intento de reforma primero con la 23, que intentó reemplazar el Código Procesal Penal de la Nación, la Ley 23.900 o la Ley 23.984, que digamos, después fue reemplazado, no entró en vigencia, después fue reemplazado por el Código Procesal Penal Federal, pero que al momento de sancionarse, se le otorgó una serie de facultades a través de la ley 27.150 a una comisión bicameral de monitoreo e implementación, y en paralelo, además de reformarse las leyes de los ministerios públicos, se modificó el Código Penal, ¿no? Se modificó el Código Penal pensando que ese código nuevo iba a entrar en vigencia en paralelo a esas reformas. Y, entre otras cuestiones, se modificó el artículo 59 del Código Penal. Y el texto, me voy a permitir nuevamente leer, dice: la acción penal se extinguirá por aplicación de un criterio de oportunidad de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes, por conciliación o reparación integral del perjuicio de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes. Por otro inciso, señala por el cumplimiento de las condiciones establecidas para la suspensión del proceso de prueba, de conformidad con lo previsto en este código y las leyes procesales correspondientes. ¿Cuál es el problema que plantea esta regulación? Si el ejercicio, la regulación del ejercicio o la extinción de la acción penal es una facultad del Congreso Nacional, no tenía que ver si el mecanismo, como ha hecho siempre el Código Penal y los distintos proyectos, que permitían extinguir la acción penal. Y si era una facultad provincial, como es el criterio que se ha impuesto en la práctica, nada tenía que decir el Código Penal. Podían hacerlo directamente las provincias. Y esto planteó una serie de problemas prácticos, sobre todo con los códigos que no contemplaban estos mecanismos. Para quienes están escuchando, estos mecanismos que están contemplados en no todos los códigos procesales argentinos, en la gran mayoría, pero en algunos están contemplados de manera diferente, son básicamente el principio de insignificancia, la proporción entre la pena y el daño sufrido, la aplicación de métodos alternativos como la composición con la víctima o la reparación del daño. Esto generó, como les decía, una serie de problemas de interpretación que lo fue resolviendo la jurisprudencia en un sentido o en otro, hasta que finalmente esta comisión creada, esta comisión de implementación, esta comisión bicameral para el monitoreo de implementación del Código Penal, fue poniendo en práctica algunas reglas en todo el país, en lo que hace a la aplicación del Código Procesal Penal de la Nación, para permitir que esas reglas hicieran efectivas en la práctica la aplicación de estos institutos, lo cual también generó un universo enorme de problemas, porque el Código Procesal Penal de la Nación, que todavía se sigue aplicando, y el Código Procesal Penal Federal tienen lógicas totalmente distintas, ¿no es cierto? Trabajan
con criterios distintos, con sus sujetos procesales, con facultades y roles distintos. Entonces, para resumir lo que vengo diciendo hasta acá, hubo una tradición legislativa, siempre la extinción, el ejercicio de la extinción de la acción penal reguló el Código Penal, hasta esta reforma de fines del 2014, que delegó en las provincias la instrumentación de estos mecanismos, ¿no? Con esto se rompió una tradición legislativa y genera en la práctica innumerables problemas porque de jurisdicción en jurisdicción los mecanismos son totalmente distintos y diferentes. Y agrego una cosita más, también esto se da con el ejercicio de la acción penal, no solamente con la extinción. El ejercicio de la acción penal, el código dentro de las acciones privadas, ¿no?, admite la conversión de la acción pública en privada, que esto es un problema enorme que se abre porque cuando uno empieza a ver los códigos no está claro qué puede convertirse en acción privada, ¿no? Y uno podría llegar a imaginarse incluso que un homicidio, ¿no?, que es el caso, digamos, básico con el cual estudiamos dogmática, hacemos derecho procesal, ¿no es cierto?, puede llegar a ser motivo de una persecución privada. Parece que si el Estado no está ahí, hay algún problema, ¿cierto? Hay algún problema, y esto tiene que ver con la imprecisión de las distintas reglas locales, que incluso les vuelvo a repetir, hay en algunas provincias que no están reguladas. Entonces, hay un problema para poder determinar cómo se persiguen los delitos, es decir, cómo se ejerce la acción penal. Y en este sentido, esta es la situación con la legislación. Acá me voy a referir a dos sentencias de la Corte que tienen que ver con el tema y que quizás, en mi opinión, podrían haber solucionado el tema. Y son dos sentencias que son muy conocidas por otras cuestiones no estrictamente vinculadas con esta. Y son el caso Canales, de la Corte Suprema, que es de la sentencia de mayo de 2019, que tiene cierta contemporaneidad, cierto tiempo simultáneo con otras sentencias de los Estados Unidos o las mayorías en los jurados, donde se discutió si las provincias tenían competencias locales, o sea, competencias provinciales, para establecer el juicio por jurados, ¿no? Era un caso de la provincia de Neuquén, que había sido juzgado mediante ese procedimiento, y el planteo que llega a la Corte es la inconstitucionalidad de dos reglas del Código Procesal Penal neuquino, vinculada con la intervención obligatoria de los jueces populares para juzgar ciertos delitos, ¿no es cierto? Y segundo, el segundo tema es la mayoría que necesitaban para dictar una condena. Entonces, la primera gran discusión, si el establecer el juicio por jurado es una competencia local o federal. Acá voy a hacer una mención inevitable al maestro, creo que de todos nosotros, de alguna u otra manera, de Julio Mayer, que él siempre pregonaba la idea de que el juicio por jurados era la excepción dentro del diseño constitucional en cuanto a las facultades locales y nacionales para regular el enjuiciamiento criminal, el proceso penal. Él decía que las tres reglas que contenían el juicio por jurados indicaban claramente que el constituyente quiso que el juicio por jurado regiera por una ley federal para todo el país. Bueno, esta no fue la posición que triunfa en Canales, sino que hay un voto concurrente, o conjunto, mejor dicho, los jueces Lorenzetti y Maqueda, que dicen que la provincia de Neuquén, al regular el juicio por jurados, había actuado en el marco de las facultades propias que le asignaba la Constitución, ¿no es cierto? Mientras que Rosati vota de modo concurrente, diciendo que ya sea que se lo admita como una facultad delegada o como una competencia transitoria porque no la había ejercido el Poder Legislativo Nacional, un poco este segundo argumento tiene que ver con lo que había pasado con el Código Tejedor, que lo explica muy bien Zaffaroni en su libro sobre los códigos penales argentinos, escrito con Arnedo. El Código Tejedor fue un código penal de la provincia de Buenos Aires, que todas las provincias sancionaron el mismo código, y de facto rigió en todo el país, el primer código penal de la Argentina. Bueno, poco este argumento de Rosati es ese, como la nación no ejerció esa facultad, podían hacerlo las provincias. Lo que dice en definitiva que en cualquiera de los dos supuestos
Neuquén podía hacerlo. Y el juez Rosenkrantz considera inadmisible el recurso. Más allá de la cuestión de las mayorías y las minorías, ¿no es cierto?, que la misma Corte ha establecido, lo cierto es que esta fue la solución de la Corte. Y ahí, en mi opinión, se perdió una oportunidad para resolver esta cuestión, y está claro que la Corte legitimó tanto la posibilidad de establecer el juicio por jurados como una facultad provincial, y a la vez legitimó la posibilidad de establecer mayorías diferentes para juzgar esos casos, es decir, formas de terminación del proceso, porque en definitiva también es una forma de extinción de la acción penal, porque lo que tenemos quizás quienes no sean, no pertenezcan a nuestro país o no conozcan nuestro sistema jurídico, si nos estén escuchando, la característica del juicio por jurado en las distintas provincias donde se está sancionando son muy distintas. Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires no es obligatorio, es facultativo, tiene mayorías diferentes, por ejemplo, al Código de Neuquén, etcétera, etcétera. Estas diferencias se pueden multiplicar, no digo al infinito, pero se pueden encontrar muchas si se comparan los distintos códigos. Este es el primer caso, es decir, un caso donde la Corte considera que las provincias tienen facultades para regular una forma de terminación del proceso penal, como es el juicio por jurados, es una facultad provincial y con las mayorías que crean convenientes. Sin embargo, poco tiempo después, en agosto del 2021, la Corte sanciona, o mejor dicho, dicta otra sentencia y declara inconstitucionalidad de una regla provincial que regulaba el plazo razonable, de una regla del Código Procesal Penal de Chubut. Esto mereció muchísimas críticas, en general de la doctrina. Binder, por ejemplo, María Luisa Piqué, Georgina Amaro, remarcaron distintos aspectos criticados de la sentencia, pero para mí lo que me interesa en esta exposición es remarcar una contradicción, porque si aceptamos que las provincias pueden regular el juicio por jurados del modo que prefieran, esto es, obligatorio, optativo, con mayoría de 8 integrantes o unanimidad para decidir el veredicto de culpabilidad, ¿por qué no pueden decir cuánto pueden durar los procesos penales? ¿No? Entonces, si uno piensa esas dos cuestiones, ¿no?, parecería que hay ahí un problema. Esta cuestión, entonces, el ejercicio y la extinción de la acción penal regulada de manera diferente puede dar a soluciones totalmente distintas en la práctica. Esto que decía el legislador nacional, de que hechos iguales podían ser juzgados distintos, puede ocurrir perfectamente, por los distintos mecanismos alternativos de solución, por los mismos mecanismos para terminar el procedimiento con mayorías o minorías diferentes para alcanzar una solución. Pero esto también tiene un aspecto que yo vinculo tangencialmente con algo que decía el profesor Niño recién, que tiene que ver con la responsabilidad del Estado federal, la responsabilidad internacional del Estado argentino. La Argentina fue condenada recientemente, o en los últimos años, en 3 casos, incluido también, habría que incluir Mendoza en este aspecto, pero básicamente en Mohamed, Gorigoitía y Valle Ambrosio se discutió la violación o el incumplimiento por el Estado argentino con el derecho del condenado al recurso, la famosa garantía del artículo 8.2h de la Convención Americana de Derechos Humanos. Mohamed fue condenado al Estado federal porque era un código nacional que se aplicaba, pero Gorigoitía y Valle Ambrosio son 2 códigos procesales provinciales que tienen el recurso de casación regulado a la manera tradicional. El problema es que quien tiene que hacerse responsable de esos incumplimientos y no tiene mecanismo para imponer a las provincias cómo regular los códigos es el Estado federal. Entonces, ahí encontramos un problema. Y esto claramente lo dijo la Corte Interamericana. Ahí se discutió como una excepción opuesta por el Estado argentino o una defensa, para decirlo con más precisión, que el fallo Casal, que no me voy a exponer, no voy a hacerles perder el tiempo con eso, pero que básicamente es la sentencia de la Corte Suprema Argentina que abre el recurso de casación con criterio amplio, dijo que esto no obligaba a los estados federales, a los estados que integran la federación, es decir, a las provincias, no necesariamente. Necesitaban legislación local para poder garantizar el cumplimiento o el respeto de esa garantía. Entonces, ahí hay otro inconveniente desde el punto de vista práctico. Acá quiero mencionar también el problema que significa en la práctica y sobre todo en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires, que geográficamente convive con
digamos, el Código de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Código Procesal Penal de la Nación, parte del Código Procesal Penal Federal, y con el Código de la Provincia de Buenos Aires, en todo lo que es el AMBA, ¿no? Esta zona que hay muy poca diferencia geográfica o de distancia, y los códigos cambian radicalmente. Eso hace muy difícil enseñar derecho procesal o enseñar cómo es el ejercicio y la extinción de las acciones penales, porque cambian totalmente. Una cosa es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, otra cosa es el Código Procesal Penal de la Nación, y otra cosa es la Provincia de Buenos Aires. Esto también es un problema que trae este particularismo de la legislación procesal argentina. Y para ir terminando, voy a hacer una pequeña referencia histórica de las discusiones que hubo con respecto a los intentos de la unificación procesal. En la década del 30 hubo varios congresos donde se discutió esto, y un hecho que es poco conocido, durante la Convención Constituyente que alumbró la Constitución de 1949, se debatió la posibilidad de dictar un código, o mejor dicho, unificar la legislación procesal penal, asignándole al Congreso de la Nación la facultad de dictar también los códigos procesal penal, civil, comercial, y en ese momento ya laboral. En este sentido, digamos, se presentaron distintos proyectos, pero finalmente lo que terminó triunfando fue una posición que le dio a la Corte Suprema, es decir, la unidad de la aplicación, como no se la eligió hacer a través de la legislación procesal. Recordemos que eliminó el juicio por jurados la Constitución de 1949, eligió hacerlo a través de la Corte Suprema. A la Corte Suprema la eligió no solamente el intérprete de la Constitución, que ya esa facultad la tenía, sino que la constituyó como tribunal de casación para interpretar el derecho común, ¿cierto? Sus fallos iban a ser obligatorios en la interpretación del derecho común, ¿no? Y esto creo que obedecía a cierta idea verticalista que tenía sobre todo el primer peronismo en esta cuestión de organizar verticalmente las instituciones, ¿no? Así se organizó el Servicio Penitenciario Federal, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Un poco en espejo a lo que era la organización militar. La cuestión es que se optó por garantizar cierta uniformidad en la interpretación a través de las sentencias obligatorias de la Corte Suprema. Bueno, ya llegando un poco al final, voy a referirme a Julio Mayer nuevamente y proponer, dejar abierto para discutir en el futuro, y que esto sea solamente un puntapié inicial de algunas ideas que comparto hoy con ustedes. Él, cuando explicó, al cumplirse 30 años del proyecto de 1986 que él había elaborado, él decía, cuando describía el objetivo de ese proyecto, que incluía estos mecanismos de extinción de la acción penal, la bagatela, pena natural, ¿no? Dice, cuando se refiere a la reforma procesal reciente, decía: uno de cuyos peldaños falsos y riesgosos institucionalmente ha sido la transformación de esas materias penales, se refiere al ejercicio y la extensión de la acción penal, y de esos institutos en problemas procesales de libre regulación en cada una de las provincias argentinas por encargo del Código Penal, que así capitula su competencia normativa universal en la materia. Y acá propongo algunas cuestiones para pensar en el futuro. Una sería establecer el juicio por jurados definitivamente para todo el país con una ley federal que por lo menos lo establezca para los delitos más graves. Después, para los medios y los leves se pueden aceptar otras formas de organización que podrían hacer cada provincia. Pensar también al Código Penal como una ley básica, ¿no? Como esta ley mínima de contenidos para establecer los presupuestos que debe tener el ejercicio o la regulación de ciertos institutos. También pensar, yo personalmente siempre me había opuesto a esto, pero creo que hay que quizás rescatar el otorgar cierto valor obligatorio a la jurisprudencia, ¿no? Creo que esto es
un tema que también deberíamos discutirlo, y si no, ya en una posición más radicalizada, separar los delitos comunes de los federales y que cada provincia también dicte su código penal. Es decir, esto llevarlo al extremo, es decir, bueno, regulamos, admitimos que las provincias regulen también como quieran los códigos penales. Esto requiere una gran discusión, también repensar las características actuales del federalismo argentino, pero creo que son temas interesantes y que vale la pena discutirlos. Con esto cierro mi exposición. Nuevamente les agradezco muchísimo el tiempo y el honor de haber compartido con ustedes y con estos queridos amigos este rato. Gracias. Muchas gracias, profesor. Bueno, está abierto el chat para todos quienes quieran intervenir o hacer alguna consulta a los expositores. No sé si alguien quiere iniciar. Mario, ¿querías preguntar algo? Yo quería complementar algo de lo que dijimos ayer, probablemente que lo hablábamos en el momento previo a entrar públicamente. Y ayer mencionábamos que, bueno, que el tema del aborto, que salió por la exposición de la doctora Rempel y por la coordinación también de ayer, de Cecilia Hopp, había sido un tema que muchas veces había impedido que los proyectos de código avanzaran realmente. Sí, pero hoy podemos hacer justicia que también, gracias a la exposición del doctor Niño, el tema de menores es un tema que los codificadores han temido, ¿no? Porque siempre remitiendo a una ley que no trabajaban y que no hacían. Y entonces también ese es un tema que con el tiempo ha pasado a ser tal vez más importante, no sé si más importante, pero más masivo que el tema del aborto en sí mismo. Me parece que ese es otro de los frenos que las comisiones, en ese caso me parece que las comisiones se lo imponían a sí mismas, porque bien podrían haber trabajado sobre un régimen de menores, niños y niñas, y haber completado de esa forma la regulación penal, porque de hecho era su cometido como comisiones. Y me parece que hoy otra vez ambos temas, incluso el del aborto, aunque haya tenido una legislación reciente, se pone en la mesa nuevamente con un código completo, y ambos temas, el de menores también es un tema muy álgido socialmente, que debe ser tomado en serio, por supuesto. Ya escuchamos el proyecto Massa, que no lo hacía. Entonces me parece que son dos temas que muchas veces fueron vistos como impeditivos, tal vez porque el temor de las comisiones era frustrar otras partes de la legislación penal. Pero me parece que una comisión que encare una reforma completa del Código Penal, aunque eso la haga más ardua y deba ser más debatida públicamente, y mucho más discutida, me parece que sería lógico que tomara el toro por las astas y lo regulara, ¿no? Porque es parte de ese cometido, es como querer esconder debajo de la alfombra un tema absolutamente importante no solo nacionalmente, como lo ha dicho el doctor Niño. Y el tema de regulación de la extinción de la acción penal, bueno, todos sabemos que en la práctica, lo que contaba Eugenio Serrabairús, ha sido complejo, porque también la jurisprudencia empezó a ser bastante diferente, ¿no? La Cámara Nacional de Casación Penal y la Cámara Federal de Casación Penal tuvieron ahí diferencias también en la interpretación de este tema. Pero es un tema problemático también. Tal vez la posición extrema que marcaste, Eugenio, de dejar que los delitos, tal vez los delitos que no sean federales, sean regulados por las provincias en sí mismas, también presentan aristas problemáticas desde el punto de vista político-criminal, porque yo creo que no sostenés esa postura, pero si fuéramos a esa postura extrema, nosotros también en la práctica podemos detectar que cuando una causa pasa, especialmente las causas vinculadas a corrupción de funcionarios públicos, pasa de la justicia federal a la provincial y el funcionario, porque hay una vinculación con funcionarios provinciales, es probable que esas causas terminen siendo diferentes en su resolución. Imaginemos si los delitos están regulados por la propia provincia. Es más un problema práctico que teórico, reconozco esto que estoy diciendo, pero no podemos obviarlo tampoco. Así que me parece que las exposiciones de ayer y hoy han sido absolutamente complementarias en cuanto a marcar los pros y los contras de hacer un código. Yo ayer decía que era bastante pesimista con relación a que se vote un proyecto de código penal ahora o de acá a algunos años, porque la sociedad está tan dividida que realmente a veces eventos
puntuales, como mencionaba también el doctor Niño, con las leyes derivadas del caso Bloomberg, terminan haciendo legislaciones que nos podemos arrepentir en muy poquito tiempo de hacerlo. Por eso yo ayer mencionaba también la vacatio legis. La vacatio legis, o la vacancia de un código, también es muy importante, porque da un tiempo de reanálisis antes de que sea aplicado efectivamente. Entonces esos instrumentos, y por supuesto el debate público, no se puede hacer un proyecto de código penal encerrado en paredes, ¿no? Me parece que son aspectos que son importantes, pero que hoy los vería como muy complejos de abordar para que lleguen a una solución final, ¿no? De aprobar un código. Ayer también decía, con esto termino esta pequeña conjunción de los 2 días, ayer decía también Alejandro Slokar que la función o el objetivo del proyecto de Zaffaroni no era ser aprobado como ley, sino ser el cortafuegos de las reformas Bloomberg, ¿no? Él mencionaba las reformas Bloomberg como un incendio y el proyecto de código como un cortafuegos que evitaba ese incendio, ¿no? Sí, tal vez habría un debate que si no era con el proyecto no se hubiera abierto, contra esa corriente de la inmediatez de los hechos. Pero me parece que en general los proyectos tienen que ser pensados para abrir el debate, resulte lo que resulte de ese proyecto, pero para abrir el debate y ser construidos en forma abierta, ¿no? En una discusión abierta, ¿no? Siempre el método de la falsación es el mejor método, me parece, ¿no? Así que las 2 días han conjugado aspectos interesantes y problemáticos tanto de la historia de nuestro código como de la actualidad y el futuro. Así que agradezco mucho las exposiciones de mi parte, ya dejo lugar a las preguntas que se formulen, y bueno, creo que ha sido muy valioso este homenaje y este recordatorio de los 100 años del Código Penal. Gracias, Mario. Traslado una consulta al profesor Sarrabairus. Gabriel Fava consulta cuál es su opinión respecto a si en determinados institutos donde el código de fondo remite su instrumentalización a leyes procesales, por ejemplo a la reparación, conciliación o probation, y las leyes procesales establecen requisitos restrictivos para su procedencia que no surgen en la legislación de fondo, eso no comprometería principios como el de la igualdad. Sí, es decir, me parece que en general todo el régimen de delegar digamos, la regulación compromete el principio de igualdad. Por ejemplo, en el Código Procesal Penal Federal no tenés regulada la reparación integral, se la menciona nada más. Entonces, ahí se plantea el problema si uno debería aplicarla directamente, porque ya está en el Código Penal, y otra vez entras en la discusión de las competencias, ¿no es cierto? Yo creo que, digamos, el mejor sistema es la regulación en el Código Penal, ¿no es cierto? Y buscar ahí los consensos más amplios. Hay algunas provincias que, por ejemplo, tienen la mediación, que no la tenés como mecanismo en otras provincias, ¿no? Y eso genera una diferencia con respecto a la igualdad. Siempre estas diferenciaciones, yo creo que una regulación en el Código Penal la va a reducir, va a tener siempre cierto margen digamos, problemático por la interpretación, un poco lo que decía recién Mario también, el profesor Villar. Siempre la interpretación te puede llevar a un lado u otro porque siempre hay un margen de interpretación, pero creo que en la medida que la legislación, la ley, sobre todo la ley nacional, ¿no? Regula estas cuestiones, reducís el ámbito y reducís también los casos de aplicación desigual de la ley. Gracias. Sí. Camila, hay una preocupación de Gustavo Gabriel Gamba, que dice: Exacto. buenas tardes, quería saber su opinión respecto a lo que dijo el Papa Francisco en relación a nuestra justicia penal hace unos días. Sí. Yo creo que no se dirige en su pedido Francisco primero a la justicia penal exclusivamente, sino en realidad a los operadores de la justicia, abarcando a los hombres y mujeres de doctrina. Creo que tanto a la doctrina como a la jurisprudencia.
y me parece muy oportuna la exhortación que hace el Papa Francisco I en cuanto a no extraviarnos en vericuetos regidos por el influjo idealista o neoidealista, y alejarnos de esa manera por completo de lo que Hans Belse llamó las estructuras lógico-objetivas. O sea, hay una realidad. Nosotros podemos estar predicando acerca de la realidad, podemos hacer ensayos respecto de qué manera generar una mejor construcción de la dogmática penal, pero no podemos alejarnos del ancla de la realidad, no para entrar en una especie de materialismo, simplemente respetar ciertas bases de la realidad, porque estamos actuando, tanto los hombres y mujeres de doctrina como los hombres y mujeres operadores de la justicia, estamos actuando dentro de un plano de lo real. Gracias, profesor. Por otra parte, Luis Gandhi Rojas me consulta, y creo que la pregunta va dirigida al profesor Sarrabairús, pero que en realidad puede ser respondida por cualquiera de los dos expositores, si el ius puniendi estatal en Argentina descansa en la República Federal o en cada provincia. Y para mí en el Estado federal, pues, digamos, en la nación, porque la facultad de dictar el Código Penal es indudable que es de la nación. Lo que pasa es que necesariamente el Código Penal alguna regla procesal va a tener, o alguna cuestión procesal va a contener. Hay zonas grises que son muy difíciles de definir. Yo en estos días para preparar la charla estaba mirando los códigos anteriores, los proyectos de códigos, y uno encontraba, por ejemplo, en el código de Tejedor, reglas sobre cómo se comprobaba la tentativa, o cuándo había tentativa, ¿no? Y eran reglas procesales, ¿no? Y esto también tiene que ver con una idea de muchos autores de que es muy difícil separar el derecho penal y el procesal penal, ¿no? Da para la polémica, pero Daniel Pastor, por ejemplo, siempre hablaba de la espada, ¿no? La espada, que es el derecho penal, es acá la empuñadura, que es el derecho procesal, si uno lo separa, ¿no? Pero está claramente, para mí es claro que es el Estado, el poder legislativo nacional, el que tiene la facultad de dictar el Código Penal y por lo tanto ejerce el ius puniendi, ¿no? No sé qué opinará Luis y qué opinará Mario, ¿no? Y yo en realidad matizaría un poco respecto de la materia contravencional, por lo menos tal como está, digamos, legislado hasta el momento. Pareciera que a las provincias se les está reconociendo la posibilidad de organizar esa pequeña delincuencia, como se la llamó clásicamente, que es la materia contravencional. Sí, que hoy es la más problemática, quizás, la que se está expandiendo más y genera, ¿no? una situación, digamos, con menos garantías y menos posibilidades de resistir, ¿no? Que eso, creo que eso es otro de los grandes problemas. Así es, y concatenado con lo que decías, todo tu desarrollo, realmente en San Juan, por ejemplo, se nos hablaba a algunas autoridades fuera del ámbito estrictamente penitenciario, autoridades del gobierno provincial, hablaban de la importancia que había logrado el proceso de flagrancia, y cómo ellos estaban muy contentos, muy optimistas respecto de que podamos trabajar con la flagrancia y demás, y que en todo caso las formas tradicionales del proceso queden para la delincuencia de todos los días fuera del marco de la flagrancia. Y realmente me parece, por lo menos, arriesgado hacer ese tipo de separación, sobre todo apostar tanto a la flagrancia, porque por otro lado me encuentro con los ejecutores, que son la gente para la cual iba dirigida el estudio y la especialización, que eran oficiales y suboficiales de la justicia, del servicio penitenciario provincial, que nos decían que estaban absortos respecto de
personas que iban presas por 6 meses, 1 año, 2 años, o sea, por el mecanismo propio de la flagrancia, estaban llenando las cárceles con gente con la cual no se podía hacer ningún tipo de tratamiento. Pareciera que hay que tratar de entender las cosas de un modo menos pragmático en cuanto a que saquemos cifras respecto de la eficiencia policial y judicial y empezar a ver qué principios rigen en la materia penal y penitenciaria. Muchas gracias a ambos. Bueno, no tenemos más consultas en el chat. Mario, no sé si quieres agregar algo más, si no, daríamos por finalizada la actividad. No, Camila, simplemente agradecer nuevamente a todos los que han participado y bueno, estamos abiertos para futuras discusiones también sobre estos temas porque habrá nuevos proyectos de Código Penal en el futuro y esperemos que alguno logre el consenso para atenuar la serie de reformas tal vez un poco inconsistentes entre sí que ha tenido este código de 1921-1922. Bueno, muchas gracias a todos, a los expositores principalmente y a todos aquellos que participaron de la actividad. Gracias a ustedes, saludos para todos y todos. Chao. Gracias.